Damos gracias al Señor por este tiempo que se nos ha dado el privilegio de tener, de traer y compartir la palabra pues con nuestros hermanos y esperando en el Señor pues que sea de bendición, ¿verdad? Para cada uno de nosotros que tanto necesitamos. Hermanos, vamos a hacer la lectura bíblica. La lectura bíblica está en Hechos, en el primer capítulo, desde el versículo 6 hasta el versículo número 11. Damos gracias al Señor. ¿La tienen, hermano? ¿Nos paramos? Vamos a ponernos de pie como reverencia para nuestro Señor y vamos a leer la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro amado Señor. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, qué bueno, mi Señor Padre, estar aquí reunidos en tu iglesia con nuestros hermanos, Padre, para poder reflexionar y compartir, Padre Santo, esta bendición que solamente el abrir y leer estos versículos, Padre, están llenos, mi Señor Padre, de mucha fe, mucha esperanza, mi Señor Padre. Y nosotros podemos, Señor Padre, percibir que todo lo que tú hiciste lo cumpliste, Señor. Que tú, Padre amado, mi Señor, nos da certeza, nos da fe y nos da esperanza que así como te fuiste, así regresarás a buscarnos, Señor. Te damos gracias. Bendice, mi Señor, esta iglesia. Bendice a cada hermano y hermana que nos ven a través de los medios de Facebook Live o diferentes medios, Señor, que nos puedan estar viendo y que sean bendecidos también, Señor Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomemos asiento y hoy pues se nos ha dado el tema de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Ya pues el pastor había estado predicando en la Semana Mayor, ¿verdad? Que acaba de finalizar, que es de la muerte y de la resurrección de nuestro glorioso Señor, que nos ha cambiado nuestro lamento en baile, el que nos ha dado fe, esperanza, el que lo llena todo sobre todo. Y entonces hubo otra celebración que es la ascensión del Señor. Esta ascensión se da 40 días después de su resurrección
El Señor, después de habérsele aparecido a María Magdalena, como cuentan los relatos de los evangelios, también a sus discípulos, y dice que se levantaron más de 500 de una tumba cuando el Señor resucitó. Pues 40 días después, Él se reunió en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Que está cerca de Jerusalén, dice la palabra que a un día de reposo. Y ahí Él los reunió a los discípulos, y por la palabra de Dios en Hechos, un poquito más adelante, sabemos que hubieron unos cuantas personas más, además de los 11 discípulos en aquel momento, y les dio esta bendición. Y no acabando de dar la bendición, fue ascendido a los cielos con su cuerpo físico, corporal, fue ascendido al cielo. Según el relato de Lucas, del 36 al 43, habla de que cuando el Señor, antes de esto, se le había aparecido a sus discípulos, Él tomó pan y un pedazo de pescado y que comió con ellos, reflejando eso de que Él había resucitado en su cuerpo que tenía antes de haber sido muerto. Y de esa manera Él ascendió. Y dicen aquí los ángeles que así como se fue tomado a los cielos, así mismito vendrá. Pues esto es una celebración que se celebra, pues como le dije, 40 días después de la resurrección. Y en este año, pues, para cuestiones de la lógica de nosotros de la mente, sería más o menos como para mayo 20 y algo, 21 al 23, que serían los 40 días después de la resurrección, en tiempo de Pascua. Entonces, diciendo esto, cuando leemos en la palabra, esto tiene mucho significado, porque lo que uno lee es que hay, de este momento en adelante, hay un momento que hubo antes, cosas que sucedieron antes, y cosas que sucedieron y sucederán pues después. Entonces aquí hay un antes y hay un después. Entonces cuando yo leo esto, yo pues pongo como título, ¿verdad? Para mí lo que me viene a mi corazón es que en esta hubo cumplimiento, y ese cumplimiento de nuestro Señor y Padre Celestial, Cristo Jesús, nos da certeza y nos da fe y esperanza de que Él, así como se fue, así vendrá. Eso yo lo creo dentro de mi corazón, y yo sé que todos nosotros, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, lo damos por cierto. Es una verdad para futuro que va a darse. ¿En qué tiempo? Pues ya Él lo ha dicho en los mismos versículos, en el versículo 7, ¿verdad? Que a nosotros no es importante para nosotros los tiempos y las sazones, ¿verdad? Que son los kairos de Dios. Que nosotros tenemos ahora otra prioridad, que es el de ser testigos de todas las maravillas, de todo ese cumplimiento que Él hizo, planeado desde la eternidad, desde antes que se fundara el mundo, el cual nos ha sido revelado por su santa palabra. Entonces yo le puse pues cumplimiento, certeza, fe y esperanza. Y yo quisiera compartir con mis hermanos qué cumplimiento, porque cumplimiento es mucho. Y el Señor hizo mucho por ti y por mí, para que hoy nosotros, a través de la palabra, conozcamos de las maravillas que Él planeó para todos sus hijos, para todos aquellos que le aman, y para aquellos, y preparar a la iglesia y a nosotros, para que nosotros podamos llevar ese mensaje, porque hay otros que están esperando
que nosotros le demos estas buenas nuevas para que ellos también vengan como nosotros y puedan disfrutar de esas promesas que tú, que has creído en el Señor, y yo podamos tenerlas. Entonces, yo quisiera es como darle unas pinceladas a esas profecías. En el Antiguo Testamento aparecen más de 300 profecías acerca de qué, de ese Mesías, de ese que iba a venir y de ese que iba a salvar y a darle reconciliación al hombre con Dios para quitar los pecados y poder tener certeza de qué pasará después que nosotros pues nos separemos de este cuerpo. Y no sé, en algunas voy a ir un poquito pues hablar de ellas y en otras las voy a pasar rápido, ojalá que lo puedan apuntar o que si queda pues grabado lo puedan pues seguir, pero que esa palabra nos aliente, nos dé certeza por lo que Él cumplió, fe y esperanza. Pero antes de eso, esta ascensión de Jesús pues tiene un significado para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué eso significa? Pues al momento de esa ascensión significa que Él terminó, fue el fin de su ministerio terrenal aquí en la tierra. Fue el éxito y el cumplimiento de todo lo que Él se propuso. Y también significa el regreso triunfal a su casa. Todos aquellos que se esfuerzan un día lleno de trabajo, óigame, el viaje de regreso a la casa es mucho mejor que el viaje de ida al trabajo. Y todos nos sentimos satisfechos porque hemos cumplido un deber. Este regreso a la casa es el mejor trabajo beneficioso para toda la humanidad que nuestro Dios hizo para todos nosotros. Y eso tiene ese significado, ese regreso triunfal de nuestro Señor. Y eso da inicio, ¿ahora qué? A un nuevo pacto, donde tenemos mejores promesas, donde nosotros tenemos una libertad en Cristo y una paz y un entendimiento que nada, pues lo puede superar. Y también el Señor, nuestro Dios, como nuevo mediador y sumo sacerdote. Un antes y hay un después. Nosotros regresamos a nuestra casa después de un día de trabajo y descansamos. El Señor regresa a su casa a trabajar por nosotros, a interceder por nosotros y esperar por nosotros, por esta iglesia que es una representación de esas promesas cumplidas de nuestro Señor. Y nosotros somos el reflejo de ella. Y yo quisiera pues compartir con ustedes alguna de esas profecías. Podemos ir, en algunos o me siguen, podemos ir a Génesis, desde el principio que el Señor hizo el mundo y puso al hombre en la tierra. Y pues por la desobediencia de nosotros, pues vino el pecado y el Señor dice en su palabra y pondré, después que Eva pues desobedeció y que Adán también tomó del fruto prohibido, del cual el Señor le había dicho que no lo hicieran. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía revelada al ser humano desde el mismo principio. Y el Señor, mira que Él inmediatamente trabaja.
Inmediatamente en el próximo versículo, él le dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Inmediatamente, cuando el Señor habla de la simiente, el Señor le da la facultad para que esa simiente de esa mujer venga. Y después de esa profecía, el Señor pasó tiempo y llamó a un hombre que está en Génesis 12, del 1 al 3. Ya había venido el diluvio y el Señor ya había hecho un pacto con Noé. Y de la descendencia de Noé, pues vino Sem, vinieron 2 hermanos más, pero de esa descendencia de Sem fue que vino el hombre, este hombre que el Señor llamó, que se llamó Abraham. Y Abraham le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor, en ese plan divino de venir a rescatar al hombre de su pecado, ya el Señor le había venido dando esos pasos a través de ese tiempo. Entre una primera profecía y esta segunda hay miles de años. Hay un tiempo. Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Los primeros 2. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Pero el Señor, fiel a su soberanía y a lo que Él pensó desde principios, el pacto era a través de su hijo Isaac. Y aquí vemos, porque también es bueno decirlo, porque como en aquel tiempo no había ley, pues decían algunos que el primer hijo era el primogénito y era el que tenía derecho. Pero cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, se la dio con su esposa Sara, que era el matrimonio, así como Adán y Eva al principio. Y podemos ver en Génesis 17, desde el versículo 15 en adelante, podemos ver que dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Óigame, cuando el Señor dice que sí, nosotros decimos amén. Porque es una confirmación de la palabra del Señor, y cuando el Señor dice que sí, aún habiendo dicho que la iba a bendecir, significa ya, eso está. Y dice, sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Abraham se preguntaba en su corazón. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de él. Abraham pensaba que Ismael le iba a ser el heredero, porque no podía él tener un hijo con Sara. Respondió Dios, vean, ciertamente
le había dicho anteriormente que iba a Sara a tener un hijo. Y ahora le dice, ciertamente. Algunas veces nosotros somos como incrédulos en ciertas cosas. Ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Más, versículo 21 en Génesis. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él y subió a Dios de estar con Abraham. El Señor llama a Abraham, lo saca de su parentela, hace pacto, lo confirma a través de su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo a Esaú, y tuvo a Jacob. Entonces el Señor amó más a Jacob que a Esaú. ¿Y por qué? Esaú tuvo muy poco la primogenitura que él tenía. Y dice la palabra, ¿verdad?, que la vendió por un plato pues, de lentejas. Y Jacob fue bien Jacob. Suplantó. Parece como esto parece que suplantar, cuando yo leía esto de Jacob, pareciese como cuando el Señor Jesús, siendo hijo, que lo tomó Jacob, su padre, ¿verdad? Que él no podía ser, por asuntos de una maldición que había sobre su ascendencia de Jeconías. Sin embargo, pues Jacob suplantó a Esaú y Jesús suplantó legalmente por Jacob esa primogenitura, descendencia de David. Tremendo, eso es tremendo. Entonces, el Señor, en Génesis 28, vemos cómo el Señor le habla, la hice de una manera un poco cronológica, y ya ustedes verán, para que tenga lógica en nuestra mente, ¿verdad?, de ser humano. Y vamos a ver, en Génesis 28, en el versículo 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, tierra de Canaán. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderán al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho yo lo que yo te digo. Y así fue. Jacob tuvo hijos. Tuvo uno de ellos, fueron pues 12, ¿verdad? Los de la tribu. Pero tuvo uno que se llamó Judá, hijo de él, casualmente de la primera de Lea, que aunque Jacob fue a buscar a la Raquel, pero por Rebeca, pero por antes de poder tener a la que él amaba, él tuvo a Lea, porque así lo hizo Labán, el papá de ellas,
porque ya que ya se estaba pasando el tiempo y él quería a su prole, pues de Lea tuvo a Judá. Y podemos ir a Génesis 49 y podemos ver la bendición que Jacob le dio a sus hijos. Y podemos ver, de todas las bendiciones, vamos a ir del versículo 8, Génesis 49, del versículo 8, y voy a leer hasta el 10. Le dice Jacob con la bendición a Judá: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esa fue la bendición. Y después de ese tiempo, entonces estuvo también José, también uno de los hijos, estuvo en Egipto. Esa familia por mucha hambre se fue a Egipto y allí se quedaron. Y murió José, cambió el faraón y ya el faraón que había no conocía. Entonces hubo servidumbre, el pueblo de Dios servía en el pueblo de Egipto. Y vemos cómo esa profecía sigue y llega hasta Moisés, que fue el hombre fiel al de la casa de Dios que el Señor escogió para que sacara a su pueblo de Egipto, para que regresaran a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vino en el Deuteronomio 18:18, el Señor le dice a Moisés que de tus hermanos yo sacaré un profeta y a él oirán, y si a él no lo oyen, tendrán que dar cuentas, porque ese va a hablar como yo. Esa misma profecía la coge Esteban en Hechos 7:37 y se refiere a ella como parte, cuando él estaba ante el Sanedrín, como parte de las profecías que había dicho Dios, porque ese Sanedrín había mandado a matar al Creador de los cielos y de la tierra, a nuestro Señor Cristo Jesús. O sea que Esteban la sitúa como una de las profecías hacia el Mesías. Entonces, pero digo yo, ¿qué tiene que ver eso con que estamos hablando de la ascensión? Porque ahí, en Deuteronomio 18:18, que se le dio a Moisés, esa fue todo eso, ese pueblo que Dios escogió para que anunciara su nombre, para que se le diera la ley, ellos mismos los que mataron a nuestro Señor Cristo Jesús. O sea, que ninguno de ellos, los que mataron, estaban ignorantes. Tenían la ley, la leían todos los días, o sea, estaban conscientes. Y aún así, pues sus ojos cegados, mataron a nuestro Cristo Jesús, lo crucificaron. Y al final, para bendición de tuya y mía, porque por Cristo y su muerte y su resurrección, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, pues somos reconciliados con nuestro Señor. Y sigue el plan de Dios. Y el Señor, podemos ver en 2 de Samuel, cuando después que sucedieron estas cosas, el pueblo, pues después que murió Moisés, Josué pasó a esas tribus, dio heredad a todos aquellos. Josué ya pasó en la presencia del Señor,
Pero esa descendencia, pues se olvidaron del Señor. Si uno no se mantiene congregado y no se mantiene en la palabra, se le puede uno olvidar al Señor. Así que por eso es que hay que estar siempre al pie del cañón, como dicen unos hermanos, fervientes en oración y en congregación constante, para que nosotros podamos reavivarnos. Y más en este último tiempo de esta pandemia que notamos que hay cierta fatiga, aún así en el pueblo de Dios. Pero por eso es que damos gracias que tenemos esta iglesia abierta como otra, y uno puede venir y congregarse, ver hermanos, aunque sean de 6 pies de distancia, y sentir ese calor que tanta falta nos hace, y poder también compartir la palabra, traer la ofrenda, y eso es parte del plan que tiene Dios para que tú y yo tengamos certeza, fe y esperanza para lo que viene por venir, porque nosotros somos una iglesia, la iglesia de Cristo, lleno de promesas, y tenemos un futuro, óigame, halagador, un futuro brillante. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha prometido, y lo que Él promete lo cumple. Así como se ha cumplido todo esto que estamos hablando aquí. Entonces, en 2 de Samuel, en el capítulo 7, el Señor, ya Josué le había dicho que había fallecido y sus descendencias se habían olvidado del Señor. Hubo una época de jueces, pero ya el pueblo quería rey. El Señor escuchó a su pueblo, le puso un rey que no era del corazón del Señor, y el Señor le puso uno, después de haber desechado a Saúl, a David, el hombre, ¿verdad?, que tenía el corazón de el Señor. Y así en el 2 de Samuel, en el versículo 11 del capítulo 7 dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese para siempre, el trono de su reino, define esa profecía que el Señor da. Y en el versículo 20, de ese mismo de 2 de Samuel, en el versículo 29 dice: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, le dice David, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. En Primera de Mateo podemos ver lo que yo he estado explicando, esa genealogía, porque acuérdense que el Mesías, ese que cumplió, ese que ascendió, tenía que haber cumplido con todas esas profecías, más de 300, pero yo he escogido unas cuantas para describir que ese Mesías, ese Dios que tú le has puesto la fe y la confianza, ese es nuestro Dios. Ese es el dueño de todas las promesas, y ese es el que nos da salvación y vida eterna a ti y a mí. Entonces, pero que había ese Mesías, tenía que cumplir con ciertas cosas. Entonces ahora voy a ir un poquito más rápido, porque veamos cómo todo engrana para que esa muerte y esa resurrección y esa ascensión sea solamente por uno. Dice Miqueas 5:2, Belén de Éfrata, la más pequeña de las familias de Judá, de ahí tenía que salir el Mesías. ¿De dónde vendría? Daniel 9:24, que es una de las profecías, mucha gente es difícil de entenderla, pero se resume que era en el Cairo de Dios, en el tiempo perfecto.
Eso lo pueden ver en Nehemías en el capítulo 1, desde la salida de la orden de Artajerjes, rey, hasta la entrada triunfal de nuestro Señor en un pollino. Ahí se cumplen los años que se había dado esa promesa en tiempo a Daniel. 9:24, ahí está la profecía. Isaías 43 habla del precursor, que iba a haber alguien que iba a anunciar a ese Mesías que vendría. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, ¿verdad? De Juan el Bautista, está refiriéndose ahí. Zacarías 9:9 define cómo entraría ese Mesías sentado, montado encima de un pollino, de un asno, ¿verdad? Un pollino hijo de una asna joven. Y Zacarías 12:10 define cómo moriría. Moriría traspasado. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como a hijo unigénito. Profecía tras profecía, muchas más, pero en estas que hemos escogido para ver la descendencia y detalles de cómo iba a suceder, dónde nacería, en el tiempo que vendría, quién estaría antes de él. Y obviamente Isaías 53, que es una profecía que todos conocemos muy completa. Ahí está la pasión, muerte y resurrección de ese nuestro Dios grande y misericordioso. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de ese que ascendió, que es nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Y Jesús cumplió con todas esas profecías? Sí. ¿Hizo qué? Milagros y señales. Si me pongo a decir aquí todo lo que hizo Jesús, viene Él y yo todavía estamos aquí hablando. Pero Jesús cumplió con todas las profecías. Milagros y señales, Mateo 9:20, la mujer de flujo de sangre. Mateo 9:27, devuelve la vista a ciegos. Marcos 6:41, la alimentación de los 5,000. Juan 11:44, resucita a Lázaro. Hermano, y son tantos y tantos los milagros. ¿Cuántos milagros no ha hecho el Señor con nosotros aquí? Podemos contar. Hasta los espejuelos me sacó a mí hace poco. De uno de los hermanos que me estaba hablando y me estaba diciendo, entre unas cosas, pues bien, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo. Ya no tengo espejuelos. Y yo dije, es un milagro de Dios. Muchos milagros el Señor ha hecho con nosotros, con todos. Nos ha cambiado nuestra vida. Nos ha vuelto felicidad. Así que nosotros tenemos esa certeza, esa fe y esa esperanza de que todo lo que el Señor le ha prometido, Él lo va a cumplir. Así que yo espero que nosotros nos alentemos, Padre, con todo esto. Dice Juan 21, para no tener que ir sobre todos y cada uno de los milagros que ustedes lo saben. Y aquí yo les puedo decir esto que dice la palabra de Dios. En el versículo 25 dice Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, mire, hermano, nadie tiene excusa. Ni antes, Romanos 1 habla de que nadie tiene excusa porque el Señor se ha manifestado al hombre por y en su creación. Y ahora que yo doy gracias al Señor por esta palabra y por esta Biblia, porque ahora que vivimos en un mundo de que todo es abstracto, de que todo es según mi circunstancia, ¿verdad? De que no hay nada absoluto, el Señor puso esta palabra. ¿Usted sabe para qué?
para que esos que piensan que nada es absoluto, sí lo hay, está escrito, profecía por profecía, todo lo que hizo el Señor es tanto y así, que hombres que escribieron esto bajo el Espíritu Santo entregaron su vida por esa convicción, esa verdad que es absoluta. Así que nosotros no tenemos excusa ahora tampoco, como no, tampoco la tenían aquellos sacerdotes, aquel grupo de personas que mandó a crucificar a nuestro Dios y Salvador. Nadie tiene excusa. Todos estamos y debemos de saber. Y por eso que el Señor aquí nos prepara para ir a llevar esas nuevas buenillas, a ir y llevar esa verdad. Porque hay un mundo que el Señor quiere, porque el Señor ha comprado un pueblo para sí. Y Él espera en nosotros que nosotros completemos esa tarea que Él le ha dado a la iglesia. Últimas dos profecías, Salmo 16, 10. La profecía dice que, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se iba a quedar allá abajo nuestro Señor, ¿verdad? Sino que resucitaría. Óigame, y tremendo, el Salmo 110, en el versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Señor lo llevarían arriba a la diestra del Padre, ¿verdad? Jesús cumplió con todas esas profecías. Fue el mismo que murió, fue el mismo que resucitó y fue el mismo que ascendió. Y la palabra de Dios dice que lo describe como que Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Intercediendo por nosotros. Y esperando que su iglesia entre el último para entonces Él venir y llevarnos con Él. Porque el Señor Jesús, tan es así, que Él ha hecho promesas, muchas promesas. Pero Él prometió una iglesia que no existía antes. Y Él, ¿verdad? En Mateo 16, Él le habla a Pedro, ¿verdad? Hombre, cerca, en esa misma área donde era el primero que Pedro le predicó, en el área de Jope, en esa área de Capernaum. Ahí. Y el Señor le dijo a Pedro que de esta roca Él iba a edificar su iglesia. Edificaría, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en tiempo. Él ha prometido a su iglesia, el cual, pues, se ha cumplido. Estamos aquí nosotros. Nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Prometió qué? Que el Espíritu Santo bajaría. Lo cumplió. Vemos que muy pocos días después hubo la primera gran predicación y la conversión de más de 5,000 personas. El Espíritu Santo, que es lo que mora, que es el poder de Cristo, es Cristo que mora y reside en el corazón de cada uno de aquellos que creen en Él, que han puesto su fe y confianza. El Señor nos sella con el Espíritu Santo, dice que son las arras para cuando el Señor venga a llevar a su iglesia, el Señor los conoce muy bien. Así es que si hay alguno aquí que no ha entregado su vida al Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, esperanza hay. Porque el Señor tiene un pueblo que es de Él. Te cambiará la vida y vivirás. Y también ha prometido que casa para todos nosotros. Y en Juan 14 habla de que Él va a hacer moradas para cada uno de nosotros. Y también en los próximos versículos 3 y 4 dice que Él va a regresar. Nosotros tenemos
las promesas de Él. Ese mismo que ascendió, que está a la diestra del Padre, nos ha prometido, nos dio la iglesia de Dios, nos ha puesto su espíritu y la promesa de Él es que Él va a regresar por cada uno de nosotros. Tenemos promesas, hermanos, y certeza de que Él va a cumplir todo lo que nos ha prometido porque ya ha cumplido. Acuérdense que Dios, como dice el número 23:19, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú y yo lo podemos testificar, como el Señor todo lo que promete, todo lo cumple. Y si nosotros seríamos o le podemos ser infiel, Él se va a permanecer fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Mire, el consuelo para nosotros de Dios, que yo sé que este ha sido un año y el año pasado un poco difícil, todavía lo sigue siendo con este asunto del COVID. De verdad que ha sido un periodo de tiempo duro, hemos perdido seres humanos. El Señor no le esconde a sus hijos nada, nada. El Señor nos ha dejado saber, nos ha revelado lo que sucede con aquellos seres queridos que hemos perdido en estos tiempos por la situación del COVID y por otras situaciones. Aquí hay familias que hemos perdido, que han perdido seres queridos y que nosotros lo lamentamos, pero el Señor, hasta en eso, el Señor nos da consuelo. El Señor ha revelado todo a su santo pueblo. Según en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y quiero pues ir donde ahí para decirle algo que a mí me sirve de mucha bendición y a todos los hermanos que hemos pasado por la muerte de un ser querido, especialmente cuando ha muerto en Cristo Jesús. Dice, el Señor nos revela que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han pasado a la presencia de Dios, de aquellos que ya no están con nosotros, para que no nos entristezcamos. El COVID se ha llevado a personas amadas y queridas de muchos de nosotros, familiares en y fuera de Estados Unidos. Ahora mismo en Sudamérica están viviendo una etapa bien difícil. Dice el Señor, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Aquellos que no han venido al conocimiento del Señor, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos porque murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos estos en palabra del Señor. No es en palabras de Pablo, no es en palabras reveladas por Cristo Jesús a su siervo. Que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, Él personalmente, ese mismo que en 14:2 dice que iba a hacernos casa, moradas para nosotros, ese mismo manda y va con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Óigame, y ahí estaremos siempre con todos ellos. Así es que nuestra vida continúa aún después de haber pasado a la presencia del Señor. Hermanos, nosotros nos podemos marchar a casa con fe y con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, cumplió con todas aquellas profecías. Tal es así que fue resucitado
Hay gente, no, pero alguien, hay testimonio de que la gente se resucitó, no. Pues ese ascendió corporalmente al cielo. Esos que lo vieron dan testimonio de su propia sangre, que por esa verdad y esa convicción atestiguaron eso y nos dejaron aquí para que tú y yo nos alentemos y tengamos valentía, además de tener esa certeza de que lo que Él prometió ya lo ha empezado a cumplir y lo cumplirá. Esa fe y esa esperanza que es una verdad en un tiempo que vendrá, pero para nosotros lo vemos como una verdad de hoy. Certeza de que la comisión que Él nos ha dado la vamos a cumplir. Hermano, no tenemos que preocuparnos por los tiempos y las sazones, sino por qué. Por lo que dice el versículo 8 de hecho, que es de lo que estamos predicando. ¿Y cuál es? Que recibiremos el Espíritu Santo de Dios, que tú y yo lo que tenemos. ¿Y cuál es la misión? Ser testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Que nos santifiquemos. Que volvamos a ese primer amor y que seamos testigos de Él. Dejó a Juan vivo para darle ese mensaje a las 7 iglesias al final. Al final del Apocalipsis, Juan le dice a él: sí, Jesús, ven. Toda la iglesia esperamos por que Jesús venga. Yo lo espero. Estamos listos para recibir al Señor en las nubes. Si estamos muertos, pues resucitaremos. Y si estuviésemos vivos, porque puede ser en cualquier momento el rapto de la iglesia, ascenderemos con Él. Dice que en un instante Él nos recogerá y estaremos con Él. Este mensaje es para alentar que tengamos fe y esperanza en el camino que nos queda por venir. La iglesia hace, creo que 2 años, sembró una semilla en un lugar donde no se ha predicado el evangelio, por la India, lejos por allá. Y creo que esa semilla, hubo una de las hermanas que ya no está con nosotros que sembró. Creo que el Señor quiere usar su iglesia para seguir sembrando semillas. Y probablemente el año que viene podamos tener viajes para la India. No sé, Dios sabrá. Preparémonos todos, como lo estamos haciendo ahora, con estas palabras de aliento para que sepamos que podemos tener fe y esperanza en nuestro Señor. Que el Señor cumplirá todo lo que promete. Y pongamos nuestro corazón al servicio del Señor. Tú y yo. Esto es para todos. Fácil es hablar, lo difícil es ir. Pero en el poder de Dios todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que el Señor cumplirá. Y si hay alguien que el Señor haya llamado a través de su mensaje, que no ha puesto su fe en el Señor, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16 dice que por amor infinito, todo esto que hemos descrito, Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo en quien Él crea no se pierda más,
sino que tenga vida eterna. Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar a todo lo que se había perdido. Tú y yo, hermanito. Dice la palabra de Dios en Romanos 19 que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu santo corazón que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y allí pagó el precio de tu pecado, y que si nosotros venimos arrepentidos y creemos en esa muerte y en esa resurrección, dice la palabra que entonces somos salvos y que estamos reconciliados con nuestro Dios. Y si hay alguien que el Señor llama, porque el Señor es el que llama a los que van a ser salvados, que entregue su corazón al Señor, puede levantar la mano. Hacemos llamado porque la iglesia de Dios, Él la ha comprado. Él es el que la ha pagado con su sangre. Si hay alguno, sea a través de el Facebook Live o aquí presente, que quiera, que haya sido llamado por el Dios de los cielos para salvación, puede levantar la mano y haga una oración de arrepentimiento y que el Señor lo perdone. El Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Si hay alguien, puede levantar la mano y hacemos este llamado con mucha humildad. Hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos consuela, Señor. Porque sabemos, Padre, que a través de tu palabra, porque no estuvimos en aquel tiempo, pero se nos dejó escrita, mi Señor, para que nosotros tuviésemos comprensión de todas las cosas maravillosas que tú hiciste y que nosotros podamos relatarlas con nuestra boca, todas aquellas que haces con nosotros. Tu palabra nos alienta, Señor. Tu palabra nos trae vida, nos trae quietud a nosotros y a nuestros seres, Señor Padre Santo queridos. Estamos tan agradecidos de ti, Señor, que no tenemos palabras, nada que podamos hacer para agradecerte. Simplemente decimos gracias, Jesús, por todo lo que haces por nosotros, Padre amado, Padre querido. Ese gran yo soy, esa luz resplandeciente de la mañana. Ese que es, que fue y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, el Santo, 3 veces Santo. El Dios de la gloria. Aquel que vendrá un día por todos y cada uno de sus hijos. Ahí estaremos con Él. Padre, nos vamos de aquí sabiendo que tú cumpliste todo. Sabiendo, Padre Santo, que tenemos certeza de las promesas que tú has hecho, que las has cumplido. Y tenemos fe y esperanza en el camino que nos toca caminar para ser tus testigos hasta el día que tú regreses. Damos gracias, gloria, honor y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén.